Intensas han sido las críticas en contra de las propuestas del gobierno de aumentar en un 1% la cotización con cargo a los empleadores para de esa forma ir recuperando los fondos de pensiones que se hayan retirado hasta ahora. Según el ministro de Hacienda, la acción se debería concretar para quienes realicen su retiro, pero también para aquellos que no lo hagan a partir del próximo año. Vamos a hablar de cómo afecta esto en un contexto sanitario que sabemos ha sido complejo. Estamos en contacto con el presidente de Achiga, Máximo Picalo. Gracias por el contacto, Máximo. Buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Máximo, bueno, hay un telón de fondo para todo esto, que es la crisis sanitaria, el efecto que ha tenido las cuarentenas para el funcionamiento del sector. Se han visto duramente afectados con los cierres temporales en un momento donde la presión financiera también es alta. ¿Cómo recibieron ustedes la noticia de este reintegro de fondos con cargo del menos 1% al empleador? Bueno, primero creemos que viene en el peor de los momentos, porque hoy día el sector está viendo cómo subsiste. Tenemos ya más de un 30% de los restaurantes que ya cerraron, marcas emblemáticas de más de 100 años que ya no van a estar más. En todo este tiempo en que la crisis nos ha obligado a estar cerrados o en algunos casos a lo mejor a funcionar, pero con aforos bastante reducidos, lo que finalmente no permite que los negocios puedan hacerse cargo de todas sus obligaciones. En todo este periodo nosotros nos hemos hecho cargo de las imposiciones de nuestros trabajadores. Yo quiero recordar que cuando se plantea la ley de protección del empleo, el proyecto original que había enviado el gobierno hacía que los empresarios pagaran el 50% de estas obligaciones, entendiendo que los trabajadores tampoco iban a estar yendo a sus labores y por lo tanto los negocios iban a estar cerrados. Y cuando eso entró al Congreso terminamos pagando el 100%. Ahora, la otra cara de la moneda, ¿no es cierto?, se envía un proyecto para que los trabajadores que tienen fondos en la AFP y los que no tienen hagan retiros de esos fondos, y los que tienen que pagar esta cuenta, ¿no es cierto?, son nuevamente las pymes, que van a tener que hacerse cargo de una tasa adicional de un 1%, que para efectos de lo que significa las imposiciones que pagamos un 10, va a significar un 10% más de pago de imposiciones. Pero además sabemos que vienen otras cosas. El tema de la legislación en términos de imposiciones, ¿no es cierto?, ya se está discutiendo que habría 6 puntos adicionales que se irían incorporando para poder mejorar las pensiones. ¿Sí? Ahora, ¿ustedes conversaron de este tema con el gobierno? Ustedes, no necesariamente Achiga, pero representantes de los empresarios, de las pymes. No, yo entiendo que esto, bueno, fue una noticia de la que nos enteramos todo el día domingo, ¿no es cierto?, de este anuncio que hace el gobierno. Y por lo tanto no tuvimos ninguna información anterior a eso. Máximo, ahora el gobierno lo que ha dicho es que hay que hacer un esfuerzo para ir reintegrando estos fondos, que será un esfuerzo solidario además, porque un punto lo pone el Estado, otro lo ponen los empleadores. Y ayer el ministro del Trabajo, Patricio Melero, decía que no era tanto, que un 1% no era tanto, lo dijo en conversación con Radio Pauta, aclarando así que la carga, el peso que llegaba para los empresarios era un esfuerzo que se necesitaba hacer para ir reintegrando y que además había ayudas directamente desde el Estado hacia las pymes también. ¿Qué le parece a usted ese análisis y esas declaraciones? Bueno, por supuesto que no estoy de acuerdo. A lo mejor no es tanto para una gran empresa que hoy día está operando. O sea, cuando hemos visto que nuestra economía cayó un 6%, hubo empresas que cayeron de ese orden. Bueno, el sector gastronómico cayó más de un 30%. Estamos cerrados, no tenemos recursos para poder pagar el 10% de la cotización que hoy día es obligatoria. No tenemos recursos para eso, ni para el 7% de salud, ni para toda la carga que significa las imposiciones a los trabajadores en un año en que no nos han dejado trabajar. Por lo tanto, ese 1% que pareciera tan marginal, para nosotros es una carga imposible de llevar. ¿Qué significa eso en el contexto de una empresa pequeña, considerando además, Máximo, la necesidad de ir ajustando también las finanzas para pagar los compromisos adquiridos hasta ahora? Llevamos más de un año en pandemia, medidas que se han ido implementando como las postergaciones de ciertos créditos o la necesidad de reordenar las deudas con cargo, por ejemplo, a estos créditos FOGAPE, etcétera. Todas esas medidas empiezan a aumentar en este contexto, cuando ya hay que ir cumpliendo con esos compromisos. ¿Qué significa eso en términos de la mochila financiera para las pymes? Bueno, es una mochila imposible de llevar. Primero porque tampoco tenemos certeza de cuándo vamos a poder volver a operar de forma relativamente normal. Porque si nosotros miramos lo que es el futuro, sí, efectivamente, hoy día vemos que algunas comunas de la región metropolitana a partir del jueves van a poder abrir,
pero van a poder abrir en condiciones bastante bajas, digamos, porque solamente van a poder atender en terraza, con toque de queda, o sea, negocios que a lo mejor van a poder vender un 20% de la venta que sería normal para ellos, y por lo tanto con ese 20% hacerse cargo de todo un año en que no hemos tenido que endeudar con crédito FOGAPE, pagando patentes comerciales, pagando contribuciones de bienes raíces, crédito FOGAPE 2.0, pagar, como digo, las leyes laborales de los trabajadores durante un año sin tener ingresos, es totalmente imposible. Máximo, en ese punto hay un tema relevante que tiene que ver con los anuncios que puede hacer el gobierno en los próximos días. Lo adelantaba el ministro Cerda ayer. ¿Qué medidas específicamente serían las que ustedes necesitarían para poder salir de este momento? Bueno, en primer lugar, y lo hemos dicho también desde el comienzo de esta crisis, a nosotros nos gustaría que el Estado no nos cobre impuestos, derechos por situaciones en las que no podemos ejercer nuestra actividad. Eso es lo primero. Lo primero es, hemos estado un año haciéndonos cargo de estos derechos y de estos impuestos y no se nos ha permitido funcionar. Obviamente que las ayudas tienen que venir a incorporarnos, ¿no es cierto?, recursos para tener liquidez. Nosotros necesitamos, cuando podamos abrir, que se considere también que si vamos a abrir con aforo restringido y todo, la carga financiera que tengamos que cubrir con estas ayudas sea acorde a la capacidad que el mismo Estado nos permite de funcionar. No puede ser que, yo creo que hay muchas de las ayudas que se hicieron que fueron buenas medidas, fueron los créditos FOGAPE con 6 meses de gracia, eran una muy buena medida. Creo que era buena hasta que nos dimos cuenta de que la crisis no duraba 6 meses, que duraba 1 año y medio. Entonces, lo lógico sería, por ejemplo, en el caso de los créditos FOGAPE, los primeros, hacer un ajuste al periodo de gracia, porque lo que tampoco nos sirve son nuevas deudas. Nosotros necesitamos nuevos plazos para pagar las deudas que tenemos, pero no contraer nuevas deudas. Y en ese sentido, que se nos siga cargando la mata con ¿no es cierto?, cotizaciones adicionales por retiros de fondos, que en el caso de los trabajadores aportaron a esos fondos, ¿no es cierto?, y entonces ahora los que van a restituir los fondos van a ser las pymes. O sea, nos parece que ahí hay una medida que tampoco es muy justa. ¿Aún cuando eso empiece el próximo año, Máximo? Es que el próximo... Sí, es que esto es lo mismo que los créditos FOGAPE. Cuando mirábamos los 6 meses de gracia nos parecía que era un horizonte largo. El próximo año esta industria no va a estar recuperada. La industria gastronómica, la industria del turismo, son industrias que van a requerir 4, 5, 6 años para recuperarse. Porque, por ejemplo, en el caso del turismo, ¿no es cierto?, tiene una estacionalidad muy marcada y, por lo tanto, recién, si es que todo anda bien, si el proceso de vacunación funciona y podemos tener apertura de fronteras para el próximo verano, recién van a tener una temporada relativamente normal. Por lo tanto, que esto se haga a partir del próximo año sigue siendo un problema. Ahora, nosotros necesitamos soluciones prontas, porque hay muchos negocios que ya están quebrando. Sí. Efectivamente, de todas las ayudas, de todas, la primera es que se nos permita funcionar, porque no existe ninguna ayuda económica de ningún Estado en el mundo que sea más eficiente que las propias empresas puedan poder ejercer su actividad y empezar a recuperar, ¿no es cierto?, todo el periodo perdido. ¿Máximo? Y efectivamente hacerse cargo de estas deudas que hemos ido adquiriendo en todos estos meses. Sí. Máximo, entiendo que ustedes tienen reunión esta mañana con el ministro de Economía, con Lucas Palacios, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos también de alguna manera, pedirle a la ciudadanía, a nuestros clientes, que esta apertura de los restaurantes sea ojalá bien hecha, de manera que no tengamos nuevamente que cerrar. Nosotros creemos que ya no aguantamos un nuevo cierre y por lo tanto le vamos a pedir responsabilidad a la gente. Aquí creo que tenemos que poner foco en el proceso de vacunación, tenemos que poner foco en la responsabilidad individual, el uso de la mascarilla, el lavado de manos. Los restaurantes vamos a abrir con los protocolos que hemos tenido desde un comienzo, que hemos hecho protocolos que han sido seguros, y eso, queremos darle seguridad a la población que vaya a recurrir a los restaurantes, pero también le queremos pedir, no queremos ver imágenes como las que vimos en el Reino Unido, ¿no es cierto?, que todo el mundo se volcó en el primer día a los restaurantes. Queremos que esto sea un proceso de apertura seguro, con los aforos que vamos a tener, que vamos a funcionar solo en terraza y 4 personas por mesa, y que eso funcione bien, de manera que también las otras comunas de la región metropolitana y del resto del país que no han podido abrir también pueden ir pasando de fase. Sí, claro, que es lo que esperamos todos. Máximo Picayo, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias.